Bueno, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Y les voy a hacer primero una recomendación. Voy a mirar para acá porque acá los tengo. Agradecida de su presencia. Y les voy a dar una recomendación. Que tengan a mano un papel y un lápiz para ir escribiendo aquello que les surja mientras avanzo en la presentación. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Porque luego de la exposición que voy a hacer sobre lo que nos convoca hoy, que es el entrenamiento psicológico en deportes de combate, va a haber un espacio de preguntas. Así que bueno, ténganlo a mano. Nuevamente les doy la bienvenida a esta charla que es, como les decía, entrenamiento psicológico en deportes de combate. ¿Cuáles englobé en este título? Los 7 olímpicos, que son el judo, el boxeo, el karate, el taekwondo, esgrima, lucha grecorromana, lucha libre olímpica. Todos ellos están englobados dentro de este título de deporte de combate, pero claramente tienen sus diferencias. Una gran diferencia es que en algunos hay un contacto físico para llevar adelante la lucha, para llevar adelante el combate, en otros no hace falta el contacto físico directo y otros está mediado por un objeto como es en el esgrima. ¿Sí? En el boxeo no hace falta el contacto se da, bueno, en taekwondo o en karate se da a través del golpe, en el golpe se da el contacto. Sí hay un contacto físico necesario en judo, en la lucha grecorromana y en la lucha libre olímpica. Hecha esta diferencia, que es importante, no es menor, ya vamos a ver, aún así hay algunas habilidades psicológicas que tienen en común y que son necesarias de desarrollar para llevar adelante de manera eficiente la tarea, o el gesto o el desarrollo de la lucha para alcanzar los objetivos que se pretenden, que es la de sumar puntos. Entonces, en ellas yo me voy a centrar, en algunas de ellas, no en todas, haciendo la salvedad que el entrenamiento psicológico, según lo entiendo yo, me presento, no lo dije, soy Jimena Martínez, psicóloga del deporte. Entiendo el entrenamiento psicológico de una manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que contempla, por un lado, lo mental, por otro lado, lo emocional, por otro lado, la vivencia del propio cuerpo. Esto es importante especialmente en los deportes de combate. Y por el otro lado, las cualidades espirituales que son propias del hombre, que no compartimos con los animales. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad para tomar conciencia, para percibir y tomar conciencia. Por ejemplo, percibir y tomar conciencia del propio cuerpo, del movimiento, cómo hay que hacerlo, cómo no hay que hacerlo, y del rival, por ejemplo. ¿Sí? Esto es importante. Así que bueno, vamos a empezar. Acuérdense de ir anotando las dudas, las vamos a ver al final. Ahí vamos. ¿Cuáles son algunas de estas habilidades psicológicas que están comprendidas dentro del entrenamiento anímico espiritual que les describí antes? Cuando digo anímico, incluyo lo mental, lo emocional y la vivencia del propio cuerpo. Y cuando digo espiritual, me refiero a por ejemplo, a la capacidad de tomar conciencia, a la capacidad para tomar decisiones, que eso es posible si yo me pienso a mí mismo para luego hacer algo. Un ejemplo. Estas son las habilidades psicológicas que comparten todos estos deportes. Toma de decisiones, autocontrol, esto también tiene que ver con esto de capacidad espiritual, ¿sí? La concentración, la autopercepción que les describí antes y, por supuesto, la confianza. Como les anticipaba, una cuestión muy importante en un grupo específico de estos deportes es el contacto físico. ¿Sí? ¿Por qué es importante?
Porque por un lado, brinda información sobre el rival en el contacto físico, en el tacto. Puede que la información sobre el rival se produzca a través de la vista, en el caso de que no sea deporte que no sea así, deporte adaptado, ¿no? Pero ahora en contacto a través de la vista en el cálculo de distancias, del espacio, ¿no? Del movimiento del rival y del propio movimiento en ese juego, ¿sí? Con lo cual, esta es una información muy importante que brinda ese contacto físico, que permite una evaluación para después elegir aquella estrategia que sea más adecuada o aquel movimiento que sea el más adecuado, ¿sí? Sea ofensivo o defensivo. Por otro lado, lo que genera el contacto físico es la posibilidad de desencadenar de una manera mucho más fácil, mucho más inmediata, mucho más reaccionaria emociones negativas. Por ejemplo, la ira, la frustración, el miedo, lo cual ellas afectan de manera directa la toma de decisiones, es decir, el pensar, lo contaminan y dificultan también la capacidad de autocontrol y por ende hay una pérdida en la capacidad de concentración. Es decir, se convierten en posibles distractores. Otra cuestión importante en el contacto físico es que puede ser una fuente de dolor importante, que se quiere evitar o que no se pueda tolerar, o que cueste sobrellevar a lo largo de la lucha. Por otro lado, el contacto físico puede funcionar per se como un distractor. Que no se puedan filtrar aquellos datos que son los importantes en el devenir de la lucha para armar o hacer algún gesto que sea el adecuado para ese momento. ¿Sí? Entonces, este contacto físico es fundamental. Entonces, una de las habilidades que se desarrollan es la de la percepción del propio cuerpo. ¿Eh? Y es gracias al psiquismo, nosotros decimos los psicólogos, es gracias al psiquismo que es posible hacer consciente esta percepción. Que por supuesto el luchador no se va a detener y le va a decir al rival, espérate que tengo que tomar conciencia de lo que me está pasando. Esto se ejercita. ¿Sí? Entonces, se ejercita de tal manera que hasta puede darse lo que son decisiones intuitivas, no pensadas necesariamente, porque además los tiempos son muy cortos, ¿no? Se puede dar una elección intuitiva en base, sobre estrategia o gesto, en base a este contacto físico. Entonces, ¿de qué debe ser capaz el atleta? Por un lado, como les decía, debe desarrollar la capacidad de percepción del propio cuerpo, del estado del propio cuerpo, que no se refiere solamente a el estado de la tensión muscular, sino está el sentido kinestésico, el sentido del equilibrio, el sentido del movimiento, el sentido del tacto, si es que hay contacto físico, ¿no? De la piel o del equipo que se lleva puesto, especialmente en aquellas luchas, como les decía, donde hay un contacto necesario. ¿Sí? Esto es posible gracias al psiquismo. Entonces, es posible incorporar en el entrenamiento psicológico el desarrollo, el perfeccionamiento de esta habilidad. Porque la percepción desde lo psicológico, cuando digo psicológico incluyo lo emocional y lo mental, puede generar rechazo o puede generar ganas de seguir luchando, lo cual afecta directamente la lucha, o para bien o para mal. Si el atleta siente rechazo por lo que está percibiendo en su propio cuerpo o lo que percibe de la fuerza o de la agresividad del rival, una opción posible es que no quiera seguir luchando, o que haga algo para no seguir luchando. En cambio, si se siente cómodo con la percepción de su propio cuerpo y no le genera rechazo la de su rival, es muy probable que desde la confianza elija de manera más adecuada
aquella técnica o aquel modo de lucha que sea más eficiente para ese momento con el rival que está. Entonces, es sobre la base de esta percepción, es sobre la base de su propio entrenamiento, su propio aprendizaje y sobre la base de su nivel deportivo, es que va a tomar estas decisiones, que como les decía antes, pueden ser decisiones conscientes rápidas del momento o pueden ser tomas, digamos, ejecuciones de gesto más de tipo intuitivo que no se piensan de una manera rápida, que es lo que demanda el deporte de combate, ¿sí? Entonces, de la percepción pasa a la evaluación, ya lo vamos a ver, ya me estoy adelantando, pero lo vamos a ver, a la toma de decisión, de la toma de decisión de qué hacer en el momento adecuado, en el momento justo con el rival en el que está, en el momento de la lucha, realizará la ejecución del gesto, ¿no? O hará la técnica más adecuada para ese momento, ¿sí? Entonces, esto que les decía antes, el deportista en las luchas tiene que tomar decisiones rápidas para una acción inmediata. No dispone de mucho tiempo para pensar, ¿eh? Lo que no quiere decir que no vaya realizando evaluaciones de manera más o menos consciente, de manera más o menos inconsciente, o más o menos intuitiva. Y ahora me voy a detener un momento en esta instancia de la toma de decisiones. La toma de decisiones implican algunas capacidades cognitivas, le llamamos nosotros los psicólogos, ¿no? Que forman parte del pensar, del pensamiento, ¿no? ¿Y cuáles son estas capacidades cognitivas que se ponen en juego en los deportes de combate, ¿no? Estos son. Tenemos por un lado el pensamiento operativo, por otro lado está el pensamiento táctico y por otro lado está el pensamiento estratégico. Tanto el pensamiento táctico como el pensamiento estratégico forman parte del pensamiento operativo. Son tipos diferentes del pensamiento operativo. Y a título informativo, como para que sepan lo que ustedes hacen o lo que hacen sus entrenados, ¿sí? Los deportistas con los que entrenan, el pensamiento operativo se define como aquel pensamiento que está orientado hacia la acción. Está en relación a una acción que va a desarrollar. Es casi lo opuesto, por ejemplo, del pensamiento filosófico. ¿El pensamiento filosófico qué es? Y bueno, uno se pone a meditar sobre algún tema en especial, pero no necesariamente porque quiera llevar a la acción algo en función de eso que está pensando, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Se piensa, mientras está en medio de la lucha, cuál es la mejor forma de ejecutar un lance en función del movimiento del rival. Cómo entrarle en un lance, ¿sí? O cómo tirar un gesto en medio de la lucha. Eso es un pensamiento operativo. ¿Qué es un pensamiento estratégico? Bueno, como les decía, es un tipo de pensamiento operativo que tiene en cuenta tanto el conocimiento técnico como el táctico, y que implica pensar a futuro para obtener un mejor resultado. Es decir, intenta anticipar cuál es el mejor camino para yo lograr aquello que quiero lograr, ¿eh? Entonces, lo que hace es contemplar diferentes opciones. Y bueno, yo puedo ejecutar este gesto, puedo ejecutar este otro, o el rival me va a permitir mejor este que aquel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los atletas, ¿eh? Cuando están en una lucha, ¿sí? Y por otro lado está el pensamiento táctico, que también les decía antes, forma parte del pensamiento operativo, que se produce con mucha rapidez,
y que se usa para realizar una acción que está premeditada, y que se prepara y se ejecuta instantáneamente. Por ejemplo, atacar o defenderse. ¿Qué decido hacer? ¿Ataco o me defiendo? ¿Sí? Es algo más inmediato que se produce con mucha rapidez. Pero además de estos tipos de pensamiento que tienen que ver con lo mental, con el pensar, que se va aprendiendo a medida que se aprende el deporte, que se aprende la disciplina, cada una con sus características, de las que nombré antes, el atleta necesita, para poder elegir y decidir, para poder evaluar y decidir cuál de los lances, de los gestos va a hacer, o conviene hacer, necesita flexibilidad. Es decir, si prueba una vez un determinado lance, pero ve que el rival se defiende muy bien, pues tiene la opción de seguir intentando o de buscar otra manera de entrar. Entonces, de lo que estamos hablando además es de la creatividad, de salir de aquello que él tenía planeado, por ejemplo, antes de la lucha, porque también conocía al rival, pero resulta ser que cuando se subió al ring o se subió al tatami, el rival parece ser que era el mismo, pero había desarrollado otras estrategias, tenía otro crecimiento deportivo. Entonces necesita variar aquello que él tenía planificado y crear situaciones nuevas. Bueno, esto entra dentro de la creatividad. Por otro lado, también necesita un pensamiento, un pensar que sea rápido, porque como les decía antes, no tiene mucho tiempo para pensar. Tiene que resolver de una manera rápida e inmediata. Y es en función entonces de estas capacidades cognitivas, de esta evaluación que hace de la situación, de este tipo de pensamientos para elegir cuál va a ser el mejor gesto, junto con la flexibilidad mental, la creatividad y la rapidez, va a ejecutar el gesto. Desemboca en una ejecución del gesto, que en el mejor de los casos se resuelve como él esperaba. ¿Sí? Muy bien. De la mano de lo que les decía antes, de la percepción del cuerpo propio y ajeno, del rival. De la mano de las habilidades mentales o de las habilidades que tienen que ver con el pensar, también están involucradas las cuestiones, digamos, lo emocional. Es decir, una activación, lo que hay es una activación emocional. Una activación emocional quiere decir que aparecen emociones con una intensidad específica, que puede ser baja, que puede ser alta o que puede ser la justa. ¿Cuáles pueden ser esas emociones que aparecen? Bueno, pueden ser la ansiedad, puede ser el miedo, puede ser el estrés, que el estrés, además de considerarse desde lo emocional, hay otras cuestiones, pero también forma parte. La frustración, puede ser la ira. Ahora bien, esta activación emocional puede alterar o puede perturbar el pensar de una manera directa. Es decir, como dice el dicho, para que una ejecución esté bien hecha desde lo motor y que sea apropiada para el momento deportivo, la situación deportiva, para lo que se necesita, hace falta cabeza fría, porque la cabeza fría es la que puede pensar, la que puede anticipar, la que puede proyectar y la que puede decidir qué hacer para que luego se ejecute en el gesto. Si la activación emocional es elevada, el pensar automáticamente se altera y no se piensa con claridad. Entonces, lo que tiene
Y el gesto, por ende, puede ser descontrolado, puede ser más rígido, puede ser aplicarse en el momento que no es el adecuado, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que necesita en cuanto percibe que la activación emocional, sea cual fuere la emoción que está en juego, tiene una intensidad que está por encima del nivel que para él es el adecuado y para el deporte o la disciplina que está practicando es la adecuada, tiene que empezar a poner en práctica la habilidad del autocontrol. En este caso se diría, tiene que empezar a gestionar sus emociones, gestionar el nivel de intensidad y gestionar cuáles son aquellas emociones que lo favorecen o que interfieren en un buen desempeño. Porque si se deja llevar por la ira, por la frustración, es muy probable que el movimiento sea descontrolado, que el gesto sea descontrolado. ¿Sí? Desde la frustración es muy probable que tenga una reacción en lugar de un gesto coordinado, adecuado, para obtener el resultado que espera. Es decir, que él pueda lograr a través del autocontrol, de la gestión de sus pensamientos o de la gestión de sus emociones, pueda lograr el dominio de la lucha. Entonces, esto que se pretende como consecuencia, que es el dominio de la lucha, es un capítulo aparte dentro de los deportes de combate, ¿sí? Que no lo voy a desarrollar ni lo voy a abordar en esta charla, porque no hay un solo camino. Normalmente se piensa en la agresividad como el camino para el dominio de la lucha. Pero ya hablamos del autocontrol, de la autogestión, y hay otros caminos. Es decir, se puede apelar a otras cualidades o habilidades anímico-espirituales que no necesariamente tengan que ver con la agresividad, pero que sean igualmente efectivas. ¿Sí? Entonces, hay algunas técnicas o algunas estrategias que se pueden utilizar o que comúnmente se utilizan, ¿sí? Sin perder de vista este modelo de integridad, en donde todos los aspectos son igualmente importantes. Dependiendo del momento de la lucha, o del momento de la lucha, alguno sobresale más o sobresale menos, pero todos son importantes. Todos los aspectos son importantes. El pensar, el sentir, la percepción del cuerpo, ¿sí? Y el aspecto espiritual. ¿Cuáles son las técnicas más comunes? Bueno, por un lado está la relajación, ahí se incluye las técnicas de respiración, y por el otro lado el uso de la visualización o de la imaginería o de la imaginación, depende de cómo lo puedan encontrar. En primera instancia, ¿para qué se pueden utilizar? Se pueden utilizar, por ejemplo, para reducir la intensidad o la activación emocional. Si uno le pregunta al deportista y le dice, bueno, estás enojado del 1 al 10, ¿cuánto? Y te dice 20, bueno, hay que reducir el nivel de intensidad o de activación de esa emoción. Esto se aprende para aplicar en el entrenamiento, para luego aplicarlo en la competencia, ¿sí? Pero también pueden utilizarse para desarrollar o activar algunas emociones que favorezcan, que son aquellas que se llaman las positivas, porque favorecen un rendimiento más efectivo y óptimo. ¿Sí? Por ejemplo, a través de la relajación o de la visualización, ¿para qué? Para generar tranquilidad, para generar calma o serenidad, que no es incompatible, que no son estados incompatibles con los deportes de combate. El tema está que tengan la activación adecuada, no cualquier activación, que su intensidad sea la adecuada. El entusiasmo
y la alegría, por ejemplo, ¿sí? También es posible intentar encontrar un estado de firmeza, ¿eh? A diferencia de la agresividad, puede haber firmeza y determinación, por ejemplo. ¿Para qué? Usar técnicas o estrategias de autocontrol y de autogestión, que son las que yo les nombré antes, en principio, para tener un estado de alerta adecuado. Ni desganado, dormido, ni excitado, descontrolado. Tiene que ser un estado de alerta adecuado, lo que se llama activación adecuada, mental, emocional y física, las tres. Usar técnicas o estrategias para tener un pensar claro. El pensar claro solo es posible con una activación adecuada, porque es el que permite evaluar, anticipar, proyectar, elegir, decidir para actuar. ¿Y para qué? Para que el deportista sea capaz de tener una ejecución del gesto, como nombraba la segunda diapositiva, una ejecución rápida, coordinada y efectiva. Por supuesto, acá no nombré, pero sí hay técnicas para el control de pensamiento, porque hay veces que no son las emociones las que generan pensamientos negativos, que son aquellos que interfieren en el desempeño deportivo. Hay veces que hay pensamientos negativos que aparecen fruto de ciertas inseguridades o de ciertas dificultades que se generaron, por ejemplo, fuera del ámbito deportivo o dentro del ámbito deportivo, ¿sí? Dentro del desarrollo de la competencia, que no estaba esperado, ¿sí? Bueno, entonces para muchos deportistas el problema no tanto son las emociones, sino que son los pensamientos negativos. Entonces también se pueden aplicar técnicas para el control de pensamientos, para arribar igualmente, ¿sí? A un pensar claro, que el deportista pueda pensar con claridad y que la cabeza esté lo más fría posible, ¿sí? Con el motorcito de las emociones y de la voluntad puesta en la tarea que tiene que hacer, en la lucha, ¿sí? Y por supuesto, no menos importante, que no la nombré al principio, es la confianza y la seguridad, que hace que el luchador o el atleta pueda decidir y hacer con el menor nivel de duda posible, con el mayor nivel de claridad, de confianza, básicamente. ¿Sí? Entonces, el gesto del atleta es el resultado, ¿sí?, de esta combinación, de esta integridad, de esta integración, ¿sí?, de todos los aspectos de su ser, en la situación específica de lucha con un rival específico, ¿sí?, en un contexto que le es propio. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los torneos o las competencias son iguales, claramente. Y esto va a afectar de manera directa el desempeño, no necesariamente negativo, ¿sí? No es lo mismo un rival que otro. Un rival puede generar algo en particular que otro no lo genera, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones, todos estos factores, también se trabajan en el entrenamiento psicológico. Bueno, hasta acá el planteo general de cómo es el entrenamiento psicológico en deportes de combate, partiendo de algunas, no todas, partiendo de algunas habilidades psicológicas que le son necesarias de desarrollar y que llevan adelante en las luchas, en combate. Estas que yo les describí son las que tienen en común las 7 disciplinas que les nombré al principio. Así que bueno, hasta acá la presentación, y ahora voy a darles lugar a las dudas o a las preguntas o aquellas inquietudes que hayan surgido a lo largo de la exposición.